Vamos a dar inicio a esta reunión. Primero darles la bienvenida, muy agradecidos que nos estén acompañando, se hayan interesado en el tema. En mi nombre, para los que no se conocen, no me conocen, soy Mario Bruno, me dedico desde hace más de 50 años a oncología. También desde hace 30 hago comunicación de salud. Y bueno, y desde hace 3 años con Andrea iniciamos los cursos de inteligencia artificial aplicada en salud. Este curso está organizado por el Comité de Biociberética, que estamos cumpliendo el segundo año. Este es el tercer año del curso que estamos dictando y a través del comité que se creó el año pasado, el Comité de Biociberética, es el segundo año que lo hacemos a través del comité. El curso está dentro de los cursos de la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina, así que los que decidan hacer el curso, después de este webinar introductorio, van a tener la certificación de la Asociación Médica Argentina y de su Escuela de Graduados. Eh, el curso lo que pretende es ponerlos al día en lo que es la inteligencia artificial en lo que es salud, la aplicación de salud. No es algo que va a venir, es algo que lo estamos viviendo ya, de aplicación práctica. Hay varios centros de imágenes radiológicas, por ejemplo, que trabajan a través de inteligencia artificial, con lo cual se aceleran enormemente la cantidad de pacientes, se acorta el periodo que el paciente pasa dentro del aparato con el estudio, son más precisos, con mayor precisión, así que es algo que lo estamos viviendo a veces sin darnos cuenta, ¿no? Este es uno de los ejemplos para darle que es de aplicación práctica. Entonces el curso va a tratar de desarrollar temas esenciales relacionados entre la inteligencia artificial y la salud. El webinar de hoy, que eligió Andrea para mostrarles cómo sería lo del curso, está relacionado con las implicancias de la biociberética, de la biometría y la privacidad de datos. Todo un tema realmente de suma actualidad y que la parte de bioseguridad forma una parte esencial de lo que va a ser el curso. Quien va a dictar el curso es la que es codirectora de este curso, estamos los dos a cargo de la dirección, que es Andrea Actis. Andrea Actis tiene distintas actividades, ella está doctorada en bioquímica a través de la Universidad de Buenos Aires, es farmacéutica, es docente autorizada de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en bioética, posgrado en evaluación de tecnologías sanitarias. También tiene el posgrado de evaluación universitaria y está cursando la maestría en ciberdefensa y ciberseguridad en la Universidad de Buenos Aires. Es la secretaria general del Comité de Biociberética de la Asociación Médica Argentina y, como dijimos recién, es codirectora de los cursos de inteligencia artificial del AMA. Este curso que estamos presentando y por el cual hacemos el webinar hoy es el curso anual. También hay cursos más breves que dictamos, uno relacionado con salud y el otro el ABC de la inteligencia artificial, que están disponibles también para poderlos hacer, son más breves. Pero este es el que profundiza en los temas de salud en forma más, valga la redundancia, más profunda, relacionado con los temas de salud. Bueno, hecha la presentación, la dejo a Andrea para que comience la reunión que tenemos programada para hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por esta audiencia que nos sorprende la cantidad de gente, así que estamos muy contentos. Gracias por los saludos que ahí me están mandando por el chat. Y bueno, para que no se haga demasiado larga, vamos a empezar. Eh, el tema justamente lo elegimos en base a todo lo que está pasando con WorldCoin y el escaneo del iris. Entonces, un poco vinculado con eso es que decidimos tomar este tema. Para promocionar el curso el año pasado habíamos elegido también un tema bastante disruptivo que había sido el avance del ChatGPT.
que había dado a luz en noviembre del 22, así que dimos una charla sobre ChatGPT en medicina en el 2023 y dictamos después todo el curso. También gracias a los exalumnos de las ediciones anteriores, tenemos exalumnos de la primera edición 2022 y de la segunda edición 2023, así que gracias por acompañarnos siempre. Bueno, yo quiero iniciar la charla con esta imagen y esta frase que es "yo soy la clave". Es lo que está pasando en estos momentos. Cualquier parte de nuestro cuerpo se utiliza para autenticar quiénes somos. Y esto trae algunas cuestiones desde la ética que consideramos que teníamos que traer un poco al debate, así que los invito, por supuesto, a que anoten si quieren preguntas a través del chat para ir respondiéndolas al finalizar la charla o simplemente abrir el micrófono cuando termine la exposición. ¿Cómo la voy a desarrollar? La charla, vamos a hablar primero de algunos aspectos técnicos, quizás los más aburridos de la biometría, pero que es necesario conocer para entender por qué consideramos que hay algún debate bioético a tener en cuenta. Focalizarnos en lo que está pasando con WorldCoin y el escaneo del iris en varias ciudades de nuestro país y en otros países también. Y luego explicarles un poquito por qué decidimos y también por qué la AMA nos apoya en la creación de este comité de biociberética. Entonces, lo que sabemos hasta el momento es que siempre tuvimos que identificarnos desde hace mucho tiempo que había que dar fe de quiénes éramos. Entonces, en algún momento eso se plasmó en algo físico, como puede ser el DNI, la cédula de identidad, la libreta de enrolamiento, en el caso argentino, en otros países el ID u otro documento físico. El problema de los documentos físicos es que se podían perder, nos lo podían robar o inclusive dañar, mojarse, etcétera, porque la mayoría eran hechos de papel y con tinta que se diluía con el agua, ¿no? Así que eso fue migrando hacia formas más evolucionadas, en estos momentos en forma digital. Y entonces el acceso a ese formato digital implica utilizar algún tipo de clave o de código que solo lo sabe uno, es decir, nos piden, ¿no? Con las tarjetas de crédito, 4 dígitos, 8 caracteres, 12 caracteres, símbolos, imágenes, etcétera, mayúscula, minúscula. Todo el mundo está al tanto y pelea muchas veces con esto de poner una clave. Pero hubo un evento disruptivo mundialmente que fue el evento 9/11 en el 2001, la caída de las Torres Gemelas, que puso en jaque un poco las formas de identificación. Acá en Argentina también quiero hacer una aclaración. Muchas veces la identificación hace muchos años tenía más que ver con la cuestión forense o criminal, es decir, la identificación era más exigida cuando había que identificar un cadáver o había que identificar un criminal. Y luego pasó a todos los estratos sociales, es decir, tener que identificarnos para hacer cualquier tipo de transacción social en la vida cotidiana. Entonces, todo eso es lo que hizo que se fueran buscando otras maneras de identificar rápidamente. Y entonces así surgió un poco la biometría como alternativa más segura. Esto de decir, bueno, yo soy la clave. Entonces, ¿qué partes de nuestro cuerpo son las que podrían tener capacidad de identificarnos? Porque hay cosas que van mutando con el correr del tiempo, pero otras permanecen inmutables, nos acompañan toda la vida, salvo que, no sé, pasen accidentes, motivo por el cual se pierdan, ¿no? Pero bueno, dentro de eso tenemos el reconocimiento facial, las huellas digitales, el escaneo del iris, el escaneo de la retina, el reconocimiento de la voz. Algunos son más fieles que otros, ahora también un poquito vamos a entrar en detalle. Entonces, para tener un sistema biométrico digital, tenemos que tener varias partes. Por un lado, tiene que haber un lector de lo que consideramos biometría, tiene que haber
algo que reconozca el rostro, la palma de la mano completa, por ejemplo, también, o un lector de huellas digitales. Después, tiene que haber un sistema que extraiga características de eso que estamos recopilando. Para todo el mundo en general, los últimos teléfonos tienen este reconocimiento de huella digital, o si tuvieron que hacer biometría en alguna entidad oficial, en algún banco, vieron que van poniendo el dedo como varias veces, ¿no? O sea, levante y ponga. Eso es porque el extractor va tomando partecitas y va completando el registro total de la huella digital. Luego tiene que haber una base de datos en donde se almacena toda esa información, y luego tengo que tener un comparador. ¿Por qué tengo que tener todas estas partes? Porque la biometría tiene dos funciones. Por un lado es identificar, es decir, cuando aparece una persona que pone un dedo en un lector de huella digital, por ejemplo, la pregunta es: ¿quién es esta persona? Entonces, el sistema tiene que comparar esa huella única contra la base de datos, que es muchos. Una vez que identifica, bueno, esta persona sería, no sé, Andrea Axis, tiene que decir, bueno, pero realmente es ella? Es decir, la tiene que autenticar. Y ahí tiene que comparar uno a uno, es decir, que va a comparar la plantilla de donde se extrajeron los datos cuando se registraron contra quién es verdaderamente. Es decir, no solamente identifico quién es, sino que tengo que decir, además de que es esta persona, es realmente esa persona. Entonces, el sistema parece sencillo, pero tiene sus cuestiones internas. Por ese motivo, para poder considerar un dato biométrico, necesito algunas condiciones básicas esenciales, como es que sea universal, que sea único y que sea inmutable. Tal es el caso, o sea, universal es que todos tengamos, ¿no? Todos tenemos huellas digitales, todos tenemos retina, todos tenemos iris, todos tenemos un rostro. Es único. Esto pasa, y está comprobado que no hay dos huellas digitales iguales y no hay dos escaneos de retina iguales. También se utiliza la, el- la arquitectura de los vasos que están debajo de las huellas dactilares, de vasos sanguíneos, y que sea inmutable. Pero también hay otras cosas a tener en cuenta que tienen que ver con si la metodología para obtenerlo es fácil, cuánto tiempo estoy para identificar, o sea, la rapidez, lo efectivo que sea el sistema, si es aceptado por la sociedad y cuál es el grado de porcentaje de fraude de ese tipo de huellas, ¿no? Entonces, además de los que yo les mencioné antes, hay otros que se están poniendo ahora en la búsqueda de poder utilizarlos y que tienen ciertas consideraciones porque, por ejemplo, está el análisis genético y también el espectro del electroencefalograma. Imagínense que el electroencefalograma, que son las ondas que emite nuestro cerebro, también son únicas, pero tardaría un tiempo y tendríamos que usar un casco para poder registrar todo eso que existe en nuestro cerebro y los problemas que podrían tener respecto de si eso implicaría, con una tecnología más avanzada, entender nuestros pensamientos. Por otro lado, el reconocimiento de voz, por ejemplo, es de los menos efectivos y los que podrían llegar a tener más fraude. Esto es porque, como sabemos, muchos imitadores de voces podrían lograr bypassear, ¿no es cierto?, el reconocimiento de voz, y eso traería algunos problemas más adelante. Pero otra parte menos reconocida dentro de la biometría es qué pasa con los sensores y qué pasa con la estandarización a nivel internacional. Es decir, quién da el ok para decir este sistema de reconocimiento biométrico es útil, es fiable, es confiable y lo puedo utilizar y me garantiza que quien dice ser es la persona. Entonces, para el área biomédica, los sensores no son algo nuevo porque en la medicina se utilizan sensores hace mucho tiempo para detectar justamente procesos vitales, ¿no? Como registrar los latidos cardíacos o registrar las ondas cerebrales, registrar la temperatura. Entonces, la industria de los sensores
ya existía de antes, con lo cual ahora es simplemente mejorarla y adaptarla a lo digital. También los sensores avanzaron mucho con todo el tema de los smartwatch o de los wearables en salud que van registrando nuestros datos biológicos. Y eso también es un dato interesante porque todo eso está circulando por Internet y en algún momento puede todo ligarse a la misma persona, ¿no? Los sensores pueden detectar distintas cosas, pueden detectar luz, calor, movimiento, humedad, presión. Es un fenómeno para el cual existe un sensor que es fiel a lo que uno pretende medir. Y los estándares, que son como una instancia anterior a una regulación más formal o a una ley, permiten que el proceso pueda transcurrir y pueda ser interoperable. Es decir, que yo pueda decir, o a mí un sistema biométrico me pueda reconocer acá en Argentina, pero también me pueda reconocer en otros países. Entonces, estos estándares se manejan de distinta manera por distintas asociaciones. Yo esto simplemente lo voy a mencionar, es para que lo sepan, para que el que quiera, como digo siempre, son puertas que se abren para el que quiera ir a buscar o a pedir información específica sobre eso. Pero la idea, como les decía, es que tenemos que garantizar que los sistemas sean interoperables porque sabemos que hay distintos dispositivos que utilizan distintos software, ¿no? O también, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, sabemos que existe el Android y que existe el Apple. Entonces, ¿cómo interoperan entre ellos para que uno pueda comunicarse o tener información o poder reconocerse entre distintos sistemas? Así que bueno, vuelvo a insistir, esta es la parte más aburrida, pero es importante. Simplemente comentarles que existen dos tipos de organizaciones, las organizaciones formales, que son entidades normalmente reguladas por los países o por los consorcios de países, y hay instituciones más informales que suelen ser consorcios comerciales o industriales. Quizás el más conocido para ustedes sea todo lo que tiene que ver con normas ISO, que es una norma internacional y que, por ejemplo, es la que se utiliza muchas veces para garantizar o dar garantía de calidad a instituciones médicas, laboratorios, etcétera. Pero también existen normas formales a nivel regional. En eso, por ejemplo, todo lo que es la Unión Europea tiene muchos comités de normalización a distintos niveles. Y a nivel nacional existe comité de normas, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Y acá en Argentina, si bien no existe llamémosle una institución, sí existe un sistema federal de identificación biométrica que nació en el año 2011 y que tuvo así como sus altos y bajos vinculado a todo lo que es el registro biométrico, por ejemplo, para entrada y salida del país, pero que después se utilizó también para otro tipo de validaciones de documentos o validaciones de aplicaciones oficiales. Por otro lado, teníamos las organizaciones informales que establecen normas de común acuerdo. Como ya les decía, en general son consorcios que tienen que ver con cuestiones comerciales o empresariales, y la que voy a destacar acá, que seguramente no la conocen, pero para la gente que maneja el ámbito biométrico es como la más conocida, que es BioAPI. API es la sigla, o BioAPI es la sigla en inglés de lo que sería una interfaz de programación de aplicaciones biométricas, y que justamente hace esta cuestión a determinar las características que tienen que tener los sistemas para poder ser utilizados para identificar personas. Piensen que para la persona que maneja una mente ingenua, uno dice, bueno, pero yo soy yo, es la pelea que siempre uno tiene a nivel con los conocidos, pero la realidad es que uno tiene que realmente garantizar digitalmente que uno es quien dice ser, ¿no? Entonces, para eso, detrás de toda esa identificación, existe todo esto que les estoy comentando. Ahora vamos a pasar a las cuestiones éticas, es decir, qué está bien y qué está mal de todas estas cuestiones.
Y voy a destacar tres aspectos, que es por uno la privacidad de los datos, que formaba parte del título de la charla, y quizás es el más importante, la autonomía y la justicia. Entonces, respecto de la privacidad, por supuesto que no solamente es el tema principal que afecta digamos, a lo que nos preocupa, pero es muy complejo y es muy controversial. Porque, como dijo el doctor antes, ya todo esto circula entre nosotros y muchos de nuestros datos ya están en el ciberespacio, con lo cual lo que nos queda ahora es protegerlos y protegerlos de una manera correcta. Eh, pero digamos, lo que es privado implica todo lo que es personal y que no queremos que otras personas sepan. Entonces, en la biometría existen, podríamos diferenciar dos tipos de información. Por un lado sería la información en sí mismo, es decir, aquellos que nosotros sabemos y que va a estar circulando biométricamente. Por ejemplo, podríamos hablar de, bueno, nuestra huella digital es la huella, sabemos, ya teníamos normalizada que la huella era identificatoria, ¿no? O sea, que la huella era parte del documento y es parte de nuestra forma de identificarnos, pero cuando nos toman una foto de nuestra cara, existen aspectos físicos que quizás no queremos que eso circule porque estigmatiza. Por ejemplo, el color de la piel o cicatrices o lo que fuera. Sin embargo, voy a hacer acá un paréntesis y decir que antiguamente, hablo de los inicios del 1900, se colocaban estas marcas típicas dentro de las características de reconocimiento de las personas. Si alguien tenía una cicatriz, se colocaba en el DNI, presenta cicatriz en la mejilla derecha, o presenta tal o cual cosa, o tiene los ojos de distinto color. Eso se ponía también, ¿no? Como forma de usarlo como un extra dentro de la identificación. Lo que ocurre ahora es que todo eso se digitaliza. Entonces, la pregunta que uno se hace es que si todo esto está guardado en algún lugar, llamémosle la nube, si eso sigue siendo nuestro, si nos sigue perteneciendo, ¿qué dominio, qué control tenemos sobre esos datos? Porque justamente la forma o la característica por la cual la elegimos es por aquello que después estamos luchando, que es inmutable. Es decir, una vez que eso circula, eso no se puede cambiar, no es como una clave que uno dice, bueno, me robaron el teléfono, ay, me encargo de cambiar las claves en todos los correos. Si de alguna manera a uno le hackean la identidad, uno no puede cambiar quién es. Y ese es el problema. Y ese es el debate que uno tiene, ¿no? También pensemos que a veces yo hago preguntas un poco retóricas, no es que les voy a dar la respuesta, es simplemente la preocupación y las cosas que tenemos que debatir para después quizás trasladarlo a un ámbito de legislación. Entonces, cuando se habla de privacidad, tenemos la grieta, ¿no? La grieta de que los tecnológicos dicen que los datos son impersonales porque la información no es identificable y que la imagen biométrica no se puede reconstruir desde el templado, desde la interfase, ¿no? Pero por otro lado, el bioticista dice, no, sí, la información sí puede ser identificada, porque de hecho, si yo tengo que contrastar la información con la huella digital que me aparece en un lector, quiere decir que yo puedo identificar esa información. Entonces, justamente, ¿para qué la guardo? Para usarla para identificar. Entonces, el dato sí es identificable. Ese es el gran debate y la gran pregunta, porque justamente el propósito de recopilar la información es convertirla en un número, pero para después ese número machearlo con el dueño de ese código. O sea que de alguna manera se puede hacer ese match e identificarse. Y como les comentaba recién que los datos son permanentes y no se pueden cambiar, salvo que ocurran cosas, o sea, salvo que uno, no sé, tenga contacto con un ácido y le haga desaparecer todas las huellas digitales, pero habrá otras partes que no van a desaparecer del cuerpo.
El tema es qué pasa cuando se filtra y se falsifica, ¿no? Que no se puede restablecer. Entonces, justamente la parte más difícil del debate tiene que ver con cómo se obtienen los datos, cómo se almacenan y para qué se van a usar. Que ese es el otro gran problema. ¿Cuál es el destino que le voy a dar a los datos que estoy recopilando? Y acá traigo un término que me resulta bastante interesante también para el debate, que es del 2007, que lo propuso originalmente Van der Plegg, que dice que hay un momento en que el cuerpo se informatiza, porque se empiezan a guardar los datos de todas las partes del cuerpo. Es decir, se guardan las huellas digitales, se escanea el iris, se escanea la cara, se escanea, o sea, hay muchas cosas que uno va entregando a su vez a distintos dispositivos. Ejemplo, cuando uno utiliza algunas aplicaciones que usan filtros para la cara, uno está entregando su cara a la aplicación. Entonces, todo eso puede ser interconectada, puede ser excavada y puede entonces, digamos, conformar nuestro propio cuerpo, pero a nivel digital. Porque si además de todo eso se puede machear con una red social, se puede machear con los gustos, con los likes que damos dentro de las redes sociales a las cosas, con las recomendaciones, con los gustos de las películas, de lo que miramos en Netflix, de lo que leemos, de lo que compramos, la hora en la que usamos el celular, todo eso de acá en adelante va a seguir generando más información. Entonces, eso también está atravesado por la historia clínica electrónica, si se quiere, es decir, y por nuestros registros bancarios y por nuestros registros a nivel institucional. Entonces, estamos en un momento álgido, porque lo que pasa es que todo se puede cruzar con todo. Entonces, eh, tenemos un dilema que es, ¿qué pasa si decidimos no dar nuestros datos? El problema es que ya los dimos, ¿no? Todos nosotros los dimos. Y eso es un tema. Eso respecto de privacidad. Respecto de autonomía, un tema importante es que, como todo el mundo dentro del área de salud, todo el mundo sabe que el ejercicio de la autonomía de los pacientes pasa por el consentimiento informado, con mucho criterio. Anton Alterman ya hace más de 20 años dijo que la biometría tendría que tener un consentimiento informado en la solicitud y que las personas que den sus datos biométricos tendrían que estar plenamente informadas de los riesgos potenciales, cosa que nadie sabe, ser capaz de comprender los posibles efectos de sus acciones y realizar dicha conducta sin amenaza. Y eso sería una forma de garantizar ese consentimiento. Lo que ocurre es que esto puede ser correcto para una persona adulta y mayor de edad, y en pleno cabal de su conciencia. El problema es qué ocurre con los niños, con los adolescentes, con las poblaciones vulnerables, con los ancianos, con los enfermos mentales, con personas que están en estado de coma. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Y no solamente eso, sino que hay dos problemas. Uno es que a nivel estatal, si se quiere, o a nivel de los gobiernos, muchas veces hay una compulsión por entregar el dato biométrico. Y nos ha pasado, imagino que a la mayoría de ustedes, si tienen adultos mayores que los ayudan con la tecnología, que, por ejemplo, durante la salida de la pandemia, la forma de entregar los datos biométricos era hacer un video donde tenían que pestañear o mostrar una imagen o tener algo en la mano, y eso era compulsivo. Si no se hacía eso, no se daba fe de vida, y si no se daba fe de vida, no cobraba su jubilación. Con lo cual, eso es una coacción importante, ¿no? Y el otro problema es que en este mundo globalmente vigilado, como está ahí resaltado, hay muchas cámaras por muchos lugares que nos registran y que nosotros no sabemos, o
ya sabemos que están y no nos importan, y se recopila en secreto, sin el consentimiento, ¿no? Entonces, todo esto genera el debate ético que estamos planteando. Y por último, el tema de la justicia, porque está calculado que existe un bajo porcentaje, que es menos del 1% en todo el mundo, de personas que no pueden ser escaneadas por dispositivos comunes. Vamos a suponer que todos tuviéramos que dar nuestros datos biométricos para entrar en lo que sería un DNI digital, ¿no? Bueno, existen personas que no pueden ser escaneadas por distintos motivos, ya sea porque tienen algún tipo de discapacidad o porque son personas sin hogar a las que ni siquiera se puede contactar con un domicilio, están totalmente fuera de lo tecnológico, no tienen un email, no tienen un celular, y que si tomamos en cuenta ese porcentaje que hay a nivel, calculado a nivel mundial, ese 0,6% en Argentina representarían 300.000 personas. 300.000 personas que estarían fuera del sistema, es decir, a los que no se les podría asignar recursos o generar cuestiones que otras personas sí las tienen. Así que bueno, como toda nueva tecnología, estos dilemas, por supuesto, están relacionados con el uso que le damos a la tecnología. Sabemos que la tecnología ha hecho grandes avances en la medicina y que por eso hemos podido curar y tratar un montón de enfermedades, pero no hay que perder de vista estas cuestiones bioéticas, si se quiere, biociberéticas como damos ahora. Por supuesto, si no manejamos esta información adecuadamente, hay muchos riesgos, el robo de identidad o sistemas biométricos fraudulentos, y eso implica que los próximos pasos tienen que ver con mejorar los sistemas y los métodos de protección de esa información biométrica, ¿no? Porque estamos dando información corporal. Y esta información corporal, vuelvo a insistir, como dije recién, si uno utiliza minería de datos correctamente, se pueden encontrar patrones que hacen a nuevas enfermedades, y a partir de esos patrones se pueden encontrar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nuevas formas. Pero si el uso es indebido o el uso es antiético, esa información puede llevar a riesgos como discriminación y estigmatización, ¿no? Y por supuesto, la exclusión social. Yo traje simplemente porque quizás alguno podría estar en la pregunta, ¿cómo nos protege nuestro Estado respecto de los datos biométricos? Porque es todo un proceso y porque está en el tapete en estos momentos. Es que la Argentina, bueno, tiene la protección de datos mencionada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y hay dos leyes que vinculan datos personales, pero que están un poco obsoletas. Una es del 2001, la ley conocida como Protección de Datos Personales, 25.326, que lo que hace es instituir un mecanismo de protección de datos que incluye los datos sensibles y de salud, pero no considera que los datos biométricos estén dentro de esos datos sensibles. En este sentido, se protegen algunos datos, pero la parte digital está como en una nebulosa. Y la ley 27.275 del 2016, que es la ley del derecho de acceso a la información pública. Por otro lado, también en el 2017, fíjense que también todo esto tiene años recientes, ¿no? La Argentina pidió adherir a un convenio de Europa que protege a las personas en el tratamiento automatizado de datos personales. Se conoce como Convenio 108, y Argentina firmó ese convenio a partir del 2017. Y tenemos una agencia de acceso a la información pública que estableció hace unos pocos años, en el 2018, dos resoluciones que en realidad
digamos, tienen calidad de recomendación, o sea, no es una normativa o una ley, porque el título es Medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento y conservación de datos personales en medios informatizados y criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas de la ley de acceso a la información pública. Entonces, la legislación actual no se expresa claramente sobre el almacenamiento de datos personales a nivel digital y eso, por supuesto, se hace extensivo a las medidas de protección. En estos momentos hay dando vuelta una especie de borrador o un proyecto, un anteproyecto de mejora de la ley de protección de datos, que es de la 25.326, para acercarla a lo que es la ley de protección de datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos que tiene Europa, que está entendido en estos momentos como el mejor a nivel mundial. Pero eso está en marcha, es decir, es un proyecto que está dando vueltas hace 4 años y que supuestamente habían dicho que este año lo iban a tratar, pero bueno, no sabemos. Habiendo dicho todo esto, si hablamos de aspectos técnicos, hablamos de aspectos éticos, ¿qué es WorldCoin y por qué preocupa tanto a nivel mundial? WorldCoin es una billetera virtual de criptomonedas. Básicamente es eso, es decir, es como Mercado Pago, pero en vez de dinero cash es criptomonedas. Y está creada por Sam Altman, que es el creador de ChatGPT. O sea que seguimos hablando de la misma persona en la charla del año pasado y en esta. Su objetivo, lo que él propone, es que sea una billetera virtual que se pueda usar en todo el mundo. Y que para lograr esto se vale del escaneo del iris para validar la identidad y dar acceso libre a un dinero digital a los usuarios. Una de las características que tienen las billeteras virtuales para entrar en el mercado de la moneda digital es que haya muchos usuarios que estén interesados en usar esa billetera virtual. Entonces, astutamente, el método que elige WorldCoin es ofrecer dinero a cambio del escaneo del iris. Podríamos pensar que este ofrecimiento de dinero actúa a manera de coacción o de manipulación, porque casualmente los lugares o los países que ha buscado WorldCoin para entregar o para hacer este intercambio son lugares en donde hay alguna crisis económica que hace que los individuos busquen alternativas para entregar sus datos personales sin que medie ese consentimiento informado en donde esté la información clara y fehaciente de qué es lo que están entregando, ¿no? En otros países, por ejemplo, han buscado como población blanco adolescentes, que también es un tema, como mencioné, porque podrían estar dentro de esa población vulnerable que no tiene capacidad de comprensión de las posibilidades de esta entrega, ¿no? ¿Cómo funciona WorldCoin? Lo que hace la persona que tiene la aplicación es registrarse y autenticarse a través de algo que se llama World ID, seguido por la verificación a través del famoso orb, que es un dispositivo que quizás algunos lo hayan visto en algún lugar o por fotografía en los medios de comunicación. Ahora igual yo les voy a mostrar una foto, que escanea el iris, ¿no? Tiene forma de ojo, de órbita ocular, y que permite a los usuarios iniciar la sesión en sitios web, aplicaciones móviles y aplicaciones cripto descentralizadas. Ahora bien, la aplicación no requiere que el usuario revele información personal, como su nombre y dirección de correo electrónico durante el proceso de incorporación, lo cual es cuestionable porque si no revelo quién soy, ¿cómo ellos saben quién soy? Es decir, es extraño esta disposición que ellos dicen. Y dicen que eligen el iris porque es único en cada ser humano. Volvemos a lo mismo, las huellas digitales también son únicas, pero la cuestión acá es por qué la insistencia con el escaneo del iris, ¿no? Este es el orb que se menciona, que ya les digo, es como un gran ojo de metal en donde adentro hay una cámara,
Y entonces, ¿cómo funciona? Esto saca una foto a cada iris, con esa foto se genera un código informático que se llama Iris Code y que después supuestamente ellos dicen que las imágenes se borran. Y lo que se usa es el código que se manda a una base de datos que estaría encriptada para ver si hay otro código igual. La misma empresa, como está ahora en discusión, reconoce que están perdiendo dinero. Yo pregunto si lo pierden o lo están invirtiendo. Ahora vamos a ver el tema números, que es otro tema. Y que el proyecto es a futuro. Ellos dicen que la idea es poder vender la tecnología a terceros o poder ser intermediarios en el reconocimiento humano y máquina, ¿no? Es decir, bueno, si yo puedo tener muchos iris escaneados, tengo un big data de iris y de esa manera podría, digamos, reconocer si se trata de un iris ficticio, de plástico, de algún biomaterial y no es un iris de una persona. También ellos aseguran, pero son bastante reacios a entregar realmente toda la información, de que no tienen los datos y que el código es para solamente un usuario. Por supuesto, quedan muchas dudas. Esto es muy nuevo, es muy reciente. Y entonces, en muchos países que está pasando y que está ocurriendo, se preguntan las autoridades qué hacer con esto, porque es una cuestión bastante disruptiva, es algo en donde no hay un permiso oficial, y además de eso, vemos mucha gente haciendo cola para poder cambiarlo por dinero, ¿no? Em, en España, por ejemplo, ya se escaneó el 0,8% de la población, en Portugal el 2,5% y en Argentina estamos en el 1%, o sea, más o menos 470.000 personas a las cuales se les entrega $30 por el escaneo. Y eso implica que ya acá en Argentina nada más llevan invertido o gastado 15 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, también sería interesante que la empresa pueda decir de dónde obtiene el dinero para hacer esta entrega, porque el dinero acá en Argentina, por lo menos, se termina formalizando en plata física y no en criptomonedas. Eso también llama la atención. Hasta julio del año pasado, en Europa, nadie había puesto alguna denuncia o nadie encontraba ningún motivo para estudiar a esta empresa, pero este año sí tuvo denuncias desde lo bioético y por ende empezaron a analizar si realmente era importante tenerlas en cuenta o no. Se supone que la empresa entregó, por ejemplo, los planos de la ORB y la documentación detallada y asegura que va a borrar todos los datos, que borra las imágenes cuando se lo asigna a una persona y cuando se crea ese World ID, también llamado pasaporte de humanidad. Pero en Francia, por ejemplo, hicieron una investigación en julio y actualmente ya no está. La empresa dice que no está porque ya ellos allá tenían planeado estar en el 2023 y no en el 2024. También podría pasar, pero bueno. Hace muy poquito, la semana del 6 de marzo, o sea, hace 15 días, España decidió prohibir el escaneo, porque no se sabe qué uso le van a dar a los datos. Y entonces ellos en España dijeron, bueno, el objetivo es prevenir la cesión de datos a terceros, salvaguardar el derecho fundamental de protección de datos y consideran que ese tratamiento de datos tiene riesgos. Estamos en un debate legal porque WorldCoin dice que va a iniciar acciones legales porque dice que España se basa en sus propias leyes y que va de las leyes de la Unión Europea, que aparentemente Unión Europea le permitiría a WorldCoin sí hacer el escaneo del iris. Bueno, esto es simplemente para contarles dónde estamos en un problema y que estamos nosotros como país en ese problema, porque acá hay escaneo masivo en muchos lugares y que consideramos que, bueno, toda esta cuestión digital necesita un faro que guíe el accionar humano fundamentalmente, entendiendo que estamos en este mundo de datos y de recopilación de datos que termina siendo el oro, porque en definitiva
la entrega del Bitcoin es a cambio de datos. Quiere decir que lo que vale, lo valioso es el dato, y hay que ver si el dato vale eso o valdría más. Y que se sabe que a nivel informático los datos se van a convertir en información, esa información en conocimiento y ese conocimiento en toma de decisiones. En todos los niveles, no solamente toma de decisiones a nivel médico, sino también a nivel de gobierno, ¿no? Es decir, qué decisiones se toman respecto de qué pasaría si en ese escaneo del iris empiezan a aparecer patrones que nos den información sobre riesgo financiero o no sé, cuestiones vinculadas a el manejo del dinero. No lo sabemos, todo puede pasar porque la recopilación de datos y todo el Big Data nos abre esa puerta, ¿no? A encontrar patrones inesperados. Entonces, junto con todas estas preocupaciones, ya voy terminando con la charla, decidimos conformar el año pasado el Comité de Biociberética, un poco por todo lo que estaba pasando, y justamente elegimos como logo un faro para poder ser una guía ética dentro del uso de la inteligencia artificial y particularmente el uso en salud, teniendo en cuenta todo lo que venimos viendo y observando con este desarrollo tecnológico, la era digital, tanta información dando vuelta, la fake news, la posverdad, la privacidad, la autonomía y la justicia que hablamos hoy, los datos, la informatización del cuerpo y los datos biométricos, por supuesto. Así que la idea de este comité, simplemente acá para cerrar la charla y contarles, se formó en junio del 2023. Logramos hacer una primera reunión de trabajo interno en agosto y concluimos las primeras jornadas el 29 de noviembre, que fueron con un gran éxito porque tuvimos la participación de grandes personalidades del mundo de la salud y autoridades también. Y actualmente los miembros del Comité de Biociberética está el doctor Ricardo Helpi, que es el rector de la Universidad de Buenos Aires, la doctora María Luisa Pfeiffer, filósofa muy reconocida en el ámbito de la bioética, también la magíster Raquel Bolton, que también es del área de la bioética, Judith Díaz Bazán, un poco vinculada a lo que es cuestiones de gobierno, el doctor Jorge Lemus y el licenciado Claudio Loria, vinculado con lo que es cuidados paliativos. También, por supuesto, estamos el doctor Mario Bruno y yo. Y nuestra idea es poder capacitar a los profesionales porque consideramos que se tienen que difundir todas estas cuestiones para asesorar, para poder brindar información clara, confiable, actualizada y poder organizar las jornadas, redactar documentos de recomendación y poder contribuir a la difusión de la información científica. Las propuestas de trabajo que tenemos, estamos haciendo 3 cursos, un curso extenso, importante, que es Inteligencia Artificial en Salud, que dura 7 meses y que va a iniciar ahora en abril del 2024 y dura hasta el mes de octubre. Y 2 cursos cortitos que son autoasistidos, digamos, estos son asincrónicos. En el caso de el curso largo es sincrónico, cada 15 días nos vemos y tomamos contacto como estamos haciendo acá en la charla. Después también los que ya tuvieron parte del curso pueden dar fe de la intensidad del mismo. Y los 2 cursos más pequeños son el ABC de la inteligencia artificial en el sector salud, un poco básico para entrar en tema, y también a pedido de varias personas hicimos uno que tenía que ver con la inteligencia artificial en la toma de decisiones de políticas sanitarias, o sea, de gestión hospitalaria y auditoría médica. Muy interesante el aporte que hace la inteligencia artificial, sobre todo para todo lo que es fraude. Entonces, bastante interesante. Y estamos preparando las jornadas anuales del comité que seguramente haremos hacia fin de año en noviembre. El curso que va a empezar ahora en abril está destinado a todos los profesionales del equipo de salud
y tiene este formato sincrónico cada 15 días y asincrónico, queda todo grabado, está todo en el campus de la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina, se entrega certificado de aprobación, va a dar comienzo el miércoles 3 de abril a las 19 horas, dura 7 meses y tiene examen final. También invitamos a todas las instituciones que quieran enviar un representante para ampliar el comité. Estaría bueno porque siempre se enriquece en el debate desde varias visiones. Vamos a dar por finalizado. La inscripción siempre se hace a través de la página de la Asociación Médica Argentina. La Asociación Médica Argentina da todo el aporte tecnológico, la plataforma, la inscripción, los pagos, todos a través de la Asociación Médica, y nosotros damos todo lo que es el contenido, el comité da el contenido, ¿no? Así que en la página de la Asociación Médica Argentina entran, buscan cursos, van a encontrar numerosos cursos, está el nuestro, y a través de la página, digo, se pueden inscribir a aquel que está interesado en hacerlo, ¿no? Bueno, los dejamos entonces en libertad. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un gusto y esperemos a aquellos que estén interesados encontrarnos nuevamente el 3 de abril, que vamos a las 19 horas, como comentaba Andrea, el curso es miércoles por medio, de 19 a 21. Esos son los sincrónicos, y después el miércoles restante es asincrónico, que ustedes pueden verlo cuando quieran. Y también la recomendación que ella hizo, la clase la pueden ver en cualquier momento, pero es importante estar porque uno aclara un montón de dudas que si no le quedan, las puede preguntar en otra clase, una o dos que no estén, pero digo, no es como para hacer todo el curso en forma sincrónica, porque uno pierde una gran oportunidad de intercambiar ideas, que es más que interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias y si Bueno, pueden muchas difundir en gracias sus por lugares de acompañarnos. trabajo, también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno.